Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gym Rats, el episodio número 29. Ya hacía falta un episodio con un invitado y esta vez tenemos una invitada muy especial. Digo, como este lado, como siempre, el buen Fer y el buen Dani acompañándonos. Pero bueno, Luisa Padilla, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Digo, ahorita tienes un poquito el contexto que vienes pues saliendo de la competencia. Ahí muchísimas felicidades por ese cuarto lugar, si no me equivoco, en la calificación pro y segundo en el Regional Master, ¿no? La verdad, muchas felicidades tanto a ti como a Fer como coach. Pero bueno, platícame un poquito, Luisa, ¿cómo vienes de ese contexto de saliendo de la competencia? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Viene aterrizando. Aterrizando. Muy contenta, fíjate que muy contenta, muy satisfecha, con ganas de seguir, o sea, ya me quedé picada de que quiero, pues más, o sea, mejorar lo que traigo y bien, estoy muy bien, tranquila, feliz. Perfecto, bien. Pues sí, Fer, ¿vas a comentar algo? Nada, que es la tercera chica, ¿no? Si no mal recuerdo en el podcast. Ajá, sí, tercera chica, efectivamente, sí, así es. Entonces, sí, pues nada, Luisa, digo, ahí yo estuve checando tanto las historias de Fer y viendo los videos, la verdad, una calidad impresionante. Igual Fer, ahí, carnal, felicidades por todo ese trabajo, igual ahí en conjunto. Y pues bueno, pues nada, vamos a tocar temas respecto a pues todo lo que conlleva la preparación. Ahorita que Luisa, como dicen, viene aterrizando, está reciente de todo eso, pues puede comentarnos un poquitín más de todos los temas que se pueden vivir detrás de la preparación, tocar un poquito igual el tema de los TCAs. Entonces, pues nada, daré paso a tanto Luisa o Fer, quien quiera comenzar, pues contándonos un poquito, digo, del contexto de las últimas semanas, cómo se estuvieron viviendo, cómo se estuvo manejando todo. Digo, sé que Fer ahí estaba actualizando sus historias, pero pues igual para quien se las haya perdido o para poner ya la base del episodio, quien guste comenzar, Fer y Luisa, adelante, ¿no? Para pintar la base del episodio. Antes que Dani dé un poquito de contexto sobre lo que vamos a hablar, sí, claro, para adelante. Que todos estén como que en la misma sintonía. Creo que es un tema interesante. Lo que pasa es que le estuve reclamando a Ángel porque sigue sin llegarme mi cheque de nómina. Que uno más, Dani. ¿Para qué quieres? 9 episodios, si no es posible, pero bueno, ya, perdón, discutiremos después. Discúlpame, Luisa, perdón, Fer. Lo que pasa es que pues no es justo, ¿no? No se me después hablamos, Dani, ya. Tú tranquilo, está bien. Dale contexto, por favor. Seamos profesionales. Por favor. Ay, Dios santo, ¿por dónde empezar? Bueno, el contexto fisiológico, creo que por ahí podemos empezar. Una preparación para una competencia en una mujer, hablando del porcentaje de grasa, pues Luisa, creo que es más que evidente que tenemos que llegar a puntos incómodos, pienso yo, en donde, por ejemplo, recuerdo unas historias que subiste, Fer, cuando estuvieron entrenando en la cueva de la hipertrofia, en donde veíamos a Luisa ya con el árbol de Navidad en su espalda baja y aún sabiendo que faltaba todavía perder un poco más. Y si uno lo ve de fuera es de perder más, pues ¿qué va a perder? ¿De dónde va a perder más, no? Pero ya en el contexto del fisicoculturismo competitivo y a ese nivel, sí se entiende que sí, efectivamente todavía se puede perder un poco más. Pero, ¿qué impacto tiene eso a nivel fisiológico y específicamente en una mujer? Tenemos que comenzar a hablar de la baja disponibilidad energética, en donde ya menos de 30 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa suponen una serie de consecuencias que muchas veces quizás sí nos imaginamos, pero no contemplamos cómo se van a manifestar en el día a día de un culturista, en este caso de Luisa. Por ejemplo, la función reproductiva en una mujer es la primera que pudiera llegar a mermar porque pues no es una función esencial, no es una función que tenga que estar para mantener un cuerpo con vida. Vamos a tener no hambre, sino lo que le sigue de muchísima hambre, no sé, que el término sería hiperfagia, cuando podemos, no sé, terminar en un episodio de atracón que hasta tú te sorprendes de en dónde cupo toda esa comida. En términos fisiológicos, es completamente razonable y justificable porque venimos de meses y meses y meses en una deficiencia y una restricción energética. Y no solo eso, sino que también tenemos
afecciones a nivel cardiovascular, a nivel hormonal, incluso a nivel conductual y psicológico. Y bueno, creo que ese es el punto de partida por el cual podemos comenzar a deshilachar y ver todo lo que se experimentó en carne propia. Que cuando uno, por ejemplo, yo te sigo, Luisa, y por cierto, déjame, te digo que el día de hoy vi que subiste una historia con Kentucky Fried Chicken, creo. Y me quedarás que fui a comprar Kentucky Fried Chicken porque se me antojó muchísimo y tenía mucho tiempo que no lo consumía. Dije, pues bueno, esta va por los gym rats. Entonces, bueno, ese porcentaje de grasa implica muchísimo, no solo a nivel fisiológico, sino a nivel psicológico. Entonces, creo que ya habiendo comentado todo eso, ahora sí dar pie a la experiencia propia que vivieron tú, Fer, como coach, y tú, Luisa, como atleta. Todas esas dificultades que aparte, por cierto, Luisa, algo muy importante en tu caso es la vida no se detiene, ¿no? Tu trabajo sigue, la familia sigue, las exigencias siguen y tú estás con 1000 calorías al día. ¿Cómo rayos puede uno hacer para seguir con la vida día a día con esa exigencia? Aparte de una preparación para una competencia. Sí, voy a poner un poquito de contexto sobre el caso de Luisa. Llevamos trabajando, no sé el tiempo exacto, pero si no me recuerdo, más de 1 año y medio, a lo mejor, no en una preparación. La mayoría del tiempo estuvo en off-season porque hubo pandemia, porque por las circunstancias estuvo en off-season, ganó muy buena grasa corporal, ganó buen músculo, aprovechó y entrenó mejor. Creo que de ese aspecto estuvo todo muy bien. Y empezamos su preparación para el México Super Show bien, 20 semanas antes, pero aún más bien ya en un déficit 15. No es lo que solemos decir aquí en Gym Rats, que 30 semanas, que 28, fueron 15, donde brincó de un 19 de grasa hasta un 7, 6, no me acuerdo, o 8 marcaba el InBody, 7 la plicometría. Entonces, pues estamos hablando de una muy buena pérdida de kilos y de grasa corporal, posiblemente algo de masa muscular, aunque visualmente no se apreció como tal. Y pues bueno, las calorías más bajas a las que llegamos, como dice Daniel, fueron quizás esas 30 calorías por masa libre de grasa, que son aproximadamente en el caso de Luisa como 1400. Entonces llegamos a ese punto, no desde las 15 empezamos el déficit en 1900, 1700, 1600, 1500, llegamos a 1400, días de descanso incluso 1300 las últimas 2 semanas. Y es ahí cuando ya empiezan los focos rojos y como que ese feedback que me daba Luisa, como que estoy sintiendo hambre y luego estoy sintiendo un poco más de hambre. Y es cuando ahí yo no supe identificar a tiempo el hambre como tal, porque uno como coach dice, pues ya queda poco, ya qué más, es lo que toca, tiene que aguantarse hasta cierto punto. Ahí ya es hambre, o sea, ya es hambre como tal, no es antojo posiblemente, sino es algo que tu cuerpo ya te está pidiendo comida porque lo has restringido demasiado. Entonces, Luisa pasó por un periodo muy corto de tiempo donde sucedió lo que la mayoría de culturistas hemos vivido o quienes nos sometemos a un déficit, que es un atracón. Entonces, antes de contar todo, Luisa, también darles contexto de cuánto tiempo llevas compitiendo, cómo se te hizo esta preparación, cómo la sentiste, qué diferente, malo, bueno, todo. Ok, empecé a competir desde el 2018 y esta preparación fue súper diferente en cuanto a todo, en cuanto a comida, en cuanto a entreno, en cuanto a cardios. Y no, por ejemplo, que mencionas del déficit, no lo sentí como que muy forzado o muy abrupto, porque fue poco a poco. Entonces realmente no sentí así como que los cambios de que me restringían comida o que ya tenía muy poquita comida, no lo sentí realmente. Ya cuando chequé en el Excel de las calorías que traía, pues ya me di cuenta que pues iba disminuyendo, pero no fue pues tan marcado. Entonces yo, antes de entrar en preparación, pues tenía así como que comida opcional, ¿verdad? 2 comidas, digamos que por convivencia. Pero pues yo no las hacía, porque no se me antojaba, o yo si quería romper dieta tendría que ser algo que realmente me gustara o que dijera, pues vale la pena. Entonces realmente pues duré mucho tiempo sin comida
extra o meterle porque no quise, no porque no encontré algo. A lo mejor si hubiera visto un pastel o algo que me gustara, lo hubiera hecho, pero no la rompí a mi dieta por cualquier cosa. El día cuando me manda el último Excel, que sí vi que sin comida libre, ahí sí dije, madres. Dije, nunca aproveché mis comidas libres o de convivencia. Yo siempre llegaba con mis topercitos, con mi hielerita. Y ese día en la noche sí dije, pues tengo que comer algo porque ya esta semana ya no voy a tener nada. Ahora sí, ya marcado. Entonces sí, compré unas papitas, una pizza y esa noche fue mi comida libre desde hace mucho tiempo. Entonces, pues ya, o sea, realmente, pues te mentalizas de que la preparación, tus objetivos, qué es lo que quieres, a dónde vas, y pues te vas muy lineal. O sea, en sí yo sí era muy lineal, o sea, yo hacía todo lo que me marcaba, todo lo que me ponía, gramos exactos, todo. Y ya, o sea, de que pasó el cumpleaños de mi hermana, de mi hermano, yo repartía pasteles. Mi cumpleaños, yo era la que partía pasteles y daba los pasteles. ¿Y de qué se me antojaba? Sí, pero no puedo. Y no puedo, ni siquiera me chupaba el dedo porque decía, no, o sea, sé que no está bien y no va. Entonces aguanté mucho, aguanté toda la preparación bien, siendo, digamos que casi perfecta en cuanto a comidas y todo. Ahorita nos reímos, pero ese día créanme que no fue risas. La semana pasada, 3 días antes, sí, ¿verdad? 3 días. 3 días de la competencia, todo iba perfecto, de que ya en la noche me puso, no, comes rice cake con la proteína, ya era para dormir. Preparé el dip de proteína, se lo vacié a los rice cakes, pues me lo comí, fue muy rico, como el dip queda más dulce porque es con poca agua, me entró así como que la sensación de querer algo más extra. Entonces dije, bueno, voy a agarrar poquito arroz, lo preparo igual con poquito dip de proteína y me lo como. Ahí me salí por mucho tiempo de lo que nunca había hecho, de mi régimen. Me lo comí, me da vergüenza. Me comí la proteína. Dilo, porque no eres la única que lo ha hecho. O sea, otra cosa es que lo vas a hablar, pero pues nadie lo dice realmente, ni siquiera sus coaches. Me comí la proteína y luego había ido 15 días antes pues a Saltillo y todavía le compré a mi hija una docena de Krispy Kreme. Pues abro la caja, quedaban 4 donas duras, obviamente. Sí. Y crono, se hace aguadita, me comí un pedacito. De ese pedacito se convirtieron 3 donas. De que ya me dolían las quijadas, donde pues se va enfriando y se hace dura. Yo me la seguía comiendo. Yo siento que cuando ya me salgo de mi plan y como algo dulce, como que le autorizo a mi cerebro, así lo veo, de que ya puedes comer. Ya le di luz verde y es de come, sabiendo que pues ya no debo. Entonces me comí las 3 donas, perdón, y luego dije, un taquito de frijol, ¿con qué? Yo moría por taquitos de frijoles. Pero agarré una tortilla y eso sí, una tortilla delgadita, le puse frijoles, poquito que. Después dije, bueno, una de aguacate con. Después, ¿qué más comí? Un pedacito de chocolate. Un botecito, había ido a una fiesta, a una quinceañera, me habían dado un botecito de churros. Pues poquito, puse salsa, me comí los churros. Ahorita ya no me acuerdo qué más comí, pero sí le mandé la lista a Fer y ya dije, ya, basta. Me voy a la cama, me lavo dientes, estoy acostada y volteo a la mesita de noche. Tenía quises. Y dije, quises y me comí como 4 o 5 quises ya para dormir. Por favor, se acabó, me dormí y en la mañana, pues con poquito remordimiento, ¿sabes? De que, güey, me la bañé, o sea, estamos a 3 días de la competencia, no debí, dije, pero pues ya lo hice. Y justo los estaba escuchando a ustedes, salí a hacer mi cardio, todo normal, hice mi cardio, le mandé fotos a Fer y luego me dice, amaneciste más pegada, te ves más conectada. Y yo, es que comí poquito de más. Dijo, pues, ¿qué comiste? Y yo, dije, te voy a decir lo que me acuerde. Y empecé todo lo que me comí. Pues no, ¿verdad? Ya empezó de que pues no está bien. Y ya, pues me
me recomendó varias cosas que escuchara. Y pues ya, le dije, pues tenía que decirlo porque pues yo sentí así como que remordimiento de no puedo, o sea, si siempre hice las cosas bien, o sea, no puedo ocultarlo. O sea, no puedo ocultar porque pues al final de cuentas él es mi preparador, es el que lleva, pues, ha estado llevando todo mi seguimiento, como ocultar algo que pues, realmente es grave, porque pues no me comí nada más un chocolate, o sea, comí muchas cosas fuera de, a 3 días de la competencia. Entonces sí le digo, pues no estoy orgullosa, pero creo que necesitas saberlo. Y ya, o sea, pues confesé, no estaba orgullosa, y yo supuse, dije, pues me va a hacer algún ajuste de carbohidratos o algo por lo que había hecho. Pero pues no, o sea, me dijo, tú sigue normal, tú come como vamos igual, vas a tener pues más energía, entrena fuerte, aprovecha los carbohidratos que te comiste y a darle. Nada más que no se vuelva a repetir y hasta ahí. Pero sí, no fue bonito. Entonces, ahora vamos a evaluar todo. ¿Cómo ves, Dani? Ángel, empiecen con sus comentarios, feedbacks. Pues bueno, de antemano, la última vez que perdí grasa más allá de donde había perdido antes, no me pasó una, sino varias veces. Recuerdo bolsas enteras de pan dulce, como 2 litros de Lala 100. Después llegar, eso fue en un viaje. Después llegar y comprar unos tacos, luego ver qué tenía en la casa y cosas así que de verdad, insisto, te pones a preguntarte, pues, ¿dónde chingados está entrando toda esa comida? Claro. Y si te quedas así de, wow, nunca había tenido tanta hambre ni nunca me habían sabido tan buenas las cosas, incluidas las donas que ya tenía 15 días en la alacena, ¿sabes? Y eso tiene una razón fisiológica de ser y es completamente comprensible. Eso precisamente se denomina hiperfagia. Es donde comemos tanto que no nos explicamos de dónde, pero ahí tenemos que ver toda la serie de que ya tuvimos un episodio dedicado a eso, si no mal recuerdo, de adaptaciones metabólicas que incluye las adaptaciones hormonales. Y esas, en cuanto a hambre y saciedad, hay que recordar que la leptina, que es la hormona que nos produce saciedad, va en picada cuando estamos en un déficit tan prolongado. O sea que podemos terminar nuestra comida, por ejemplo, toda esa lista de súper de comida que nos echamos y no sentir saciedad de ningún tipo, porque la leptina está bajísima. Y por otro lado, la grelina, la hormona que nos hace sentir hambre, está en su pico más elevado. Y eso hay muchos estudios de caso en culturistas naturales, en donde se les están tomando muestras de sangre mes a mes a lo largo de una preparación, y vemos como grelina hacia arriba, leptina hacia abajo. A eso súmale todo digamos, la fatiga acumulada del entrenamiento, la presión psicológica y emocional de cuál es la narrativa de una competencia, de qué tan importante es lograr cierto lugar o lograr cierto aspecto. Entonces es como que una bolita de nieve que hasta cierto punto es totalmente comprensible. Y otra cosa importante ahí es qué se hace después, que es lo que comentabas, Luisa, que le comentaste a Fer, oye, que vamos a tener que ajustar carbohidratos o qué sé yo. Ahí también podemos hacer uso de la literatura y hay muchos estudios. No recuerdo los detalles, pero más o menos les platico. Fue un estudio que se hizo en Japón, en sujetos hombres, en los cuales se les dio, creo que 1000 y tantas calorías más por encima de su mantenimiento, pues para ver qué pasaba, ¿no? Para ver cuánta grasa realmente acumulaban con una sobreingesta importante. Curiosamente, después de, creo, una semana, no tengo aquí el estudio ni recuerdo exactamente los detalles, pero sí recuerdo que no hubo incremento significativo para nada en la masa grasa. O sea que sí, efectivamente, lo peor que se pudo haber hecho son conductas compensatorias que incrementarían todavía más esa sensación de hambre, esa ansiedad, esa fatiga. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, siendo realistas, ¿qué tanta grasa se pudo haber ganado de esa sobreingesta aguda? ¿Qué te puedo decir? ¿50 gramos? ¿100 gramos? Algo que realmente no tendría un impacto visual, pero psicológico y emocional, para algunas personas sí puede ser devastador. Entonces, el comprender esa parte fisiológica a la par de lo psicológico y de cómo está también lo emocional, creo que ayuda a entender que, número uno, no es una falta de disciplina de la persona o no es una, ¿cómo decirlo? Como que la regamos, ¿no? Es algo fisiológico, sí, pero por otro lado, el cómo se aborda, creo que ahí sí es donde podemos hacer mucho mejor las cosas. Sí, totalmente. Digo, ahorita se me vinieron muchas cosas a la mente, estoy tratando de recordar. Y bueno, la primera, yo creo la fundamental, igual, tal y como lo mencionaba Fer, ¿no? Considero que esto
es muchísimo más común de lo que la gran mayoría de tal vez coaches, competidores nos podrían hacer saber, ¿no? Porque como lo mencionas, Luisa, al final de cuentas como que decir, iba en ese punto, en esa línea y de repente como que me empezó a dar este episodio de atracón y lo demás, como lo mencionabas, ¿no? Hasta como que sientes esa vergüenza, pero totalmente, como dice Dani, digo, ya haciendo el respaldo de los usos de los datos que nos da, tenemos todo este contexto del tiempo que llevas ya en déficit energético, de que ya estás en porcentajes de grasa realmente bajos, porque realmente la fisiología aquí jugó un peso brutal respecto a tomar tal vez esa decisión o esa conducta, ¿no? Digo, porque completamente, digo, yo igual he tenido muchísimos episodios de atracones, imagínate, y nunca he competido, nunca he llegado a porcentajes de grasa tan bajos, entonces, pero creo que es algo bastante común y como lo mencionamos, no se trata de que no pase, sino se trata tal vez más desde el punto de vista de qué hacer cuando pase, ¿no? Y ver realmente el por qué surgió o en qué contexto surgió, ¿no? Porque sí, completamente, digo, igual haciendo uso de la experiencia que a veces me ha tocado, esa sensación de, pues ya hay unas galletas, después como que eché ojito a unas papas, después como que eché ojito a comer más y más, digo, a mí me ha llegado el punto a veces en el que hasta el estómago ya lo traes inflamado, pero no entiendes el por qué sigues teniendo, o sea, lo quieres comer, o sea, tú estás medio inflamado de tu estómago todavía y te lo quieres seguir comiendo. Entonces, eso es algo como lo mencionamos que pasa comúnmente, imagínate, en personas que tal vez buscan primeramente, única y sencillamente buscar una recomposición corporal, ¿no? Que incluso yo vería que en estos casos tal vez el peso psicológico juega muchísimo más que el fisiológico, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo mencionamos, en este contexto estamos hablando de adaptaciones metabólicas que ya se dieron en base a todo lo que ya has pasado, Luisa. Entonces, pues nada, no tener esa transparencia, tanto tú como Fer con nosotros, realmente se valora. Igual a todas las personas que nos están escuchando, creo que lo van a valorar bastante. El platicarlo, ¿no? Y decirlo tal cual en claro y sobre todo igual tener el abordaje respecto a esto que igual se da de la supercompensación y también desde el punto de vista que aún se tiene muchas veces en el culturismo, ¿no? De, no, pues es que no tienes disciplina, tienes que aguantar, tienes que estar así en esa línea. Y si ya la fregaste, bueno, ahora tienes que hacer más para compensar, ¿no? Realmente, respecto a la evidencia que nos menciona Dani, ok, creo que, bueno, tenemos ciertas datos, información para entender en este caso como coach, pues qué poder sugerirle a tu atleta, ¿no? O en el caso igual de que un mismo atleta se lleve, saber qué hacer en estos casos, saber responder, creo que es algo fundamental respecto a eso, ¿no? Como que tal vez sensatarse, decir, ok, pues ya pasó, digo, igual aquí podemos empezar y hablar más del lado, igual Fer, Luisa, quien quiera, sí, adelante. Sí, yo veo dos cosas y me mueve la cabeza dos cosas. Sí, sí. Una, el culturismo es sí o sí, y cada vez me aseguro más que es de gente, una mentalmente muy fuerte y aferrado a sus objetivos. O sea, ahora sí que aquí sí lo estoy ¿cómo se dice? Lo estoy, no sé. Romantizando, ¿no? Así como de... Sí, exacto, sí, lo estoy romantizando. Porque una sí o sí se ocupa de disciplina. Y ya me di cuenta que quien no la tiene, con un simple antojo, arruina un déficit que se está planeando. Lo de Luisa no fue un antojo, o sea, ella realmente estuvo en déficit, o sea, realmente lo estuvo durante 20 semanas y dejó de estarlo en un día. No sé si me explico. Hay gente que por falta de disciplina dejó de estarlo múltiples veces en las 20 semanas y nunca llegó al porcentaje de grasa que Luisa llegó, gracias a que siempre cumplió sus pasos. Desde el día 1 hizo el déficit como venía planeado y esas adaptaciones surgieron. Y aquí es donde la disciplina en el culturismo cobra relevancia, porque muchos dicen ser disciplinados, pero se comen cosas entre el déficit y pues realmente hambre nunca pasaron, más bien fueron antojos que a lo mejor no son fisiológicos como tal, donde aún ni siquiera sus calorías están siendo bajas ni su actividad muy alta como para justificar ciertas conductas, aunque pueden ser por la parte psicológica donde viene el problema y no tanto por la preparación. Y ahí es de entrada, yo luego hice ese día que Luisa me dijo eso, hice un cuestionario donde puse muchas preguntas como un test
de a ver quién ha pasado por esos atracones, por algo, no sé, incluso vomitar después de hacerlo, cualquier tipo de circunstancias, y se lo mandé a todos los atletas que tengo. ¿Por qué? Porque quería saber ya si han pasado por esas circunstancias para yo considerarlo y replantear la preparación. Y la última pregunta que hice en ese test fue de que si, a pesar de que conocen que tienen ese trasfondo de malas conductas alimentarias, podrían seguir con una preparación, a lo que muchos me contestaron que sí. Pero puse otra opción que decía sí, pero lo hablaría con mi coach o con algún psicólogo, y muy pocos pusieron esa. O sea que muy poca gente quiere darse cuenta de su problema entre comillas, que debe ser tratado y hablado, y otros simplemente lo van a ignorar y van a seguir con la preparación sabiendo que no es lo más saludable psicológicamente. Entonces, a lo que voy es que el atracón que tuvo Luisa es completamente entendible y válido hasta cierto punto, pero no quiere decir que no se va a abordar. Y como ese día justo se lo mencioné a Daniel, le pedí algunos consejos, dije, oye, ¿qué opinas? Y muchas veces decimos aquí en Gymrats, pues no sería lo más idóneo seguir con la preparación cuando tienes algún aspecto por ahí que no está del todo bien. Sin embargo, aquí estábamos a 3 días. Si no la seguíamos, no se concluía el trabajo. Aparte, sí. O sea, hay muchas cosas de por medio. Entonces, lo primero que hice fue decirle a Luisa, sigue con tu plan normal de día de descanso y evidentemente entrena. Ya sería una barbaridad no entrenar después de semejante cantidad de calorías. Y le dije, hidrátate como siempre. Luisa siempre se ha hidratado con más de 6 litros al día. Entonces para ella no era un problema la hidratación. Y ese exceso visual, que también el mensaje de Dani, no quiero que se confunda como que entonces puedo comer 1000 calorías más, a cabo no voy a engordar. No, eso no lo tomen así, porque sí van a engordar si lo sostienen por más semanas. A lo que Dani se refería es en un tiempo cortito, para justificar eso que le pasó a Luisa. No va a pasar nada, no vas a ganar grasa, puede haber una ligera retención de líquidos que puede eliminarse rápidamente en cuestión de horas. Y así fue, su peso subió como 3 kilos y bajó 3 kilos para el otro día. Entonces el peso se estabilizó muy rápido y la condición no fue problema. Y aquí lo que más quiero dejar como de aprendizaje es que muchos coaches ya hubieran justificado eso para decir, ok, meto diurético, meto cualquier otra cosa para eliminar ese exceso de agua. Hago un desmadre con la Pickwick porque ya hizo esta cosa. Y no, simplemente es entender lo que pasó, retomar el plan y cambiar la estrategia. Sin embargo, eso de cambiarla no quiere decir que vas a hacer cosas extremas como cortar el agua, deshidratarla por completo, usar diuréticos en la noche. No, porque si estás seguro del trabajo que hay detrás y sabes que es agua, que no es grasa, eso se soluciona rápidamente. Ok, pues digo, antes de irnos al cortecito, me gustaría agregar algo rápido respecto a lo que mencionabas, ¿no, Fer? Con el cuestionario que ponías, ¿no? Yo lo veo mucho como, ok, si no le digo a mi coach y sigo, a pesar de que ya sé que pasó esto, y tal vez llego a la preparación o llego a las semanas y demás, yo lo veo más como, ok, digamos que pones un parche tal cual a las cosas, pero no se trata de solo poner un parche, trata de arreglar el orificio o el hoyo, ¿no? Que al final de cuentas, si ya pasó una vez, la probabilidad de que vuelva a pasar otra vez va a suceder. Entonces, ahí es donde creo que deben tomar, el abordaje, ¿no? Que es el que propone aquí Fer. Y digo, bueno, ahorita lo dejo abierto. Te iba a preguntar, Luisa, voy a decir la pregunta, después nos vamos al cortecito y ahorita regresamos para que la respondas, ¿no? El hecho de que cuando pasa esto de el atracón, de que empiezas a ver que ya comí de más y lo demás, primero que nada, la transparencia que tienes con Fer, el hecho de decir, ok, bueno, pues ya, ¿no? O sea, hay que decirle porque al final de cuentas es importante que lo sepa y sobre todo, ¿cómo es que tomaste el hecho de que Fer te diga tal vez sigue como la mayoría de las cosas, entrena fuerte, digamos como lo menciona Fer, no llegaron tal vez respuestas muy extremas o tal cual, no sé si tú a lo mejor esperabas alguna otra respuesta o si tal vez incluso tú pensaste
en tener estas conductas compensatorias al otro día. Digo, no sé, es una duda que a mí me surge. Y pues bueno, dejo la pregunta abierta, vamos al cortecito y regresamos para responderla, ¿sale? Listo, pues regresamos del corte y pues bueno, ahora sí, Luisa, te doy la palabra, digo, respecto a la preguntilla que te había mencionado. Sí pensé que iba a ser algo drástico, o sea, porque pues ya faltaban 3 días, entonces dije, pues me va a castigar, realmente me va a castigar en carbs, me va a recortar, a lo mejor más cardio, entonces dije, él sabe, entonces él tiene que pues tomar la decisión, no es como que me voy a matar en cardio o yo me voy a quitar los carbos porque pues no, o sea, yo siempre, pues, como les decía yo, lineal y lo que me dijera que hiciera, eso era. Entonces por eso sí sentí la necesidad de, pues ni modo, si me va a castigar, si me va a decir lo que tenga que hacer, si me va a hacer modificaciones, pues tiene que saberlo. Entonces sí, por eso opté por decirle para sentir su castigo. Totalmente. Ahí, pues sí. Por ejemplo, Dani, ya ves que hablábamos de desde el inicio que dijo Luisa, antes de iniciar la preparación, como que dijo, ya no va a tener comidas libres, déjame, hago una. Pero yo hay veces que no sé cómo abordar esto, pero no sé ustedes, Ángel o Daniel, cómo le hacen sus planes al pautar una comida libre. ¿La pautan o no? ¿Ponen la palabra? ¿Prefieren omitirla? ¿Qué es su pensamiento respecto a eso? Porque de ahí se desencadena la prohibición del atleta. O sea, se siente, sí, totalmente. Se siente como que algo no lo puede hacer. Se siente como la urgencia, ¿no? Nace la urgencia de decir, o sea, ya viste que la quitó, entonces, madre, esto es como que te nace el hecho de, ya no lo tengo, ¿no? Digo, lo mencionaba Luisa respecto a eso, que ya mejor lo aprovechaba. Digo, ahorita con lo que mencionas, Fer, digo, particularmente yo, la mayoría de gente que llevo son personas recreativas, no he tenido la oportunidad de llevar a un competidor. Entonces, aquí es muy importante, creo que primero que nada, tener el contexto, ¿no? Que ya referíamos, ¿no? Ahora, en base a lo que yo hago, yo nunca pongo tal cual como una comida libre o una comida permitida, así que sin restricción ni nada, ¿no? A mí siempre lo que me gusta hacer es hablar tal cual con el paciente. Digo, yo le doy el plan de alimentación, pues ya saben, ¿no? Se recaba toda la información para poder dar el plan respecto pues, a las preferencias del paciente y lo demás. Se da el plan. Yo lo que hago es que doy el plan, doy 2 semanas para ver qué pasa con el plan. Digo, durante esas 2 semanas pues estoy pendiente, dudas, lo demás. Y cada 2 semanas me reúno con el paciente y platicamos, ¿no? Digo, ahorita eso igual me genera mucho ruido, ¿no? Crear esa transparencia con tu coach, o sea, digo, en este caso, porque muchas veces se ve al coach o al nutriólogo como el policía, como de no lo voy a decir porque me va a regañar o porque ha habido casos, a mí me han tocado casos de personas que dicen, no, es que si no sigues el plan, mira, mejor ni vengas otra vez, porque entonces yo creo que de aquí es muy importante como que trabajar en esa relación en la cual ya hay 2 episodios de eso de la relación coach-atleta respecto a trabajar en esa relación con el coach, trabajar esa transparencia al final de cuentas. Digo, y eso es lo que a mí igual yo trato de hacer al inicio, ¿no? De sentarme con el paciente y decir, ok, a ver, ¿qué pasó durante esas 2 semanas? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo la seguiste? ¿Cómo fue con la comida? ¿Tuvo días en los que de plano no lo seguiste? ¿No te gustó para nada? O sea, creo que plantear como que eso, ¿no? Siento que muchas veces tener esa sinceridad, esa confianza con el paciente, con el atleta, ya en casos más específicos, es vital primero para que te hable con transparencia, porque tú sabes que si la persona tal vez no siguió el plan ese día, tienes la confianza de que te lo va a decir, porque eso es fundamental. Digo, aquí a personas, tanto coaches o a lo mejor personas que tengan un coach, es importante que sean bien sinceros. O sea, eso al final de cuentas, por decirlo así, es el fruto de trabajar con alguien más, ¿no? Que te entienda, que vea cómo está tu relación actual con la comida, tu contexto actual. Y ya mencionándolo respecto a eso, de comidas libres y lo demás, pues por lo regular trato de que sean de, ok, se te antojó cierta cosa o tal situación, ok, dependiendo, vas iniciando respecto a eso, dátelo sin ningún problema. Yo lo veo más del lado, como ahorita lo decías, que me gustó mucho el término, el por convivencia. Ok, ¿sabes qué? Es el cumpleaños de mi mamá, vamos a hacer una comida, voy a salir con ella a comer, la quiero invitar, voy a salir con mi novia a comer, como que todo eso es donde yo digo, carnal, disfruta, o sea, disfruta el momento, disfruta la comida, no pasa absolutamente nada, y lo mismo, sin llegar a ese... Ajá, ¿sí, Fer?
Sí, el problema ya es el contexto que totalmente. Que cambia totalmente. Sí, ahí tú, Dani, ¿cómo lo ves? Creo que las palabras y la narrativa con la que nos comunicamos es pieza clave, ya desde ahí de cómo lo denominamos. Por ejemplo, en inglés, cheat meal y free meal. Cheat meal, comida trampa, implica que estás saboteando algo, ¿no? Como que, ¿a qué estás haciendo trampa? Pues a un objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué estás haciendo trampa si el objetivo es tuyo? Una comida libre o comida por convivencia, cambia un poquito la narrativa. Entonces, esos pequeños detalles de cómo comunicamos las ideas pueden ser bien relevantes. Y en ese contexto, a mí me gusta hablar de variables negociables y no negociables. Por ejemplo, no negociable es el déficit energético. Y ya desde ahí, mira, necesitamos estar en un déficit no porque tengas que sufrir, no porque te esté castigando, no por nada de este tipo de cosas, pero porque fisiológicamente es sí o sí necesitamos crear esa condición de baja disponibilidad energética, pues para estar utilizando tus reservas, bla, bla, bla. Creo que de ahí se puede empezar a comprender un poquito lo muy básico, lo muy fundamental, pero saber por qué no es negociable. Y también lo que platicábamos ahorita de qué pasa con una sobreingesta de 1000 kilocalorías. Sí, desde luego no es una excusa para hacerlo pues, cuando se nos antoje porque no pasa nada, ¿no? Pero sí es como tener un sustento para cuando llega a suceder, poder volver a la calma. De que, oye, realmente, fisiológicamente es imposible que esas 1000 kilocalorías se vayan todas a ser almacenadas como grasa. Sí, y ya, si nos metemos más a detalles, si vienes depletado, pues oye, principalmente vas a estar almacenando glucógeno, más o menos 3 gramitos de agua por cada gramo de glucógeno, así que sí, espera que vas a subir kilos en la báscula, pero hasta cierto punto incluso pudiera ser bueno. Y por el lado de si comida es trampa o no, en parte creo que es más el arte que la ciencia, porque hay estrategias como se pueden emplear refeeds, diet breaks en lugar de comidas libres tal cual, pero demandan más tiempo, demandan un poco más de estar ajustando macros, de este tipo de cosas, y aún así tampoco van a ser la solución, porque algunas personas hacer un refeed, subir tus calorías un par de días de carbohidratos, se puede volver en un trastorno, en un episodio de atracón. Antes de que sigas, Dani, a Luisa le pauté un refeed y fue la peor idea que pude hacer. Porque le dio más hambre. Yeah. O sea, ese día de refeed, haz de cuenta que dijo, se me despertó el hambre bien cabrón, y regresamos a una dieta más ajustada donde Luisa no sentía inflamada a nivel digestivo, que eso también es otra cosa, que no solo aumenta así peso de agua, glucógeno, sino que te sientes a nivel digestivo muy mal. Y eso en una peak week, pues claro que puede tener importancia porque el abdomen se tiene que mantener en las mejores condiciones posibles. Entonces el contexto creo que con más ruido hace, ¿no? En una peak week y a 3 días y alimentos que nunca habías o que omitiste por mucho tiempo y un desmadre, pero bueno, salió bien. El punto ese te mencionaba el refeed que incluso fue contraproducente, ¿sabes? Sí. Y es curioso lo de los refeeds, porque una cosa es pues basarnos en ciencia, ya sabes, lo que hemos platicado varias veces, evidence-based, que por ejemplo es el único artículo tal cual sobre refeeds del 2020, pues bueno, concluye que puede ser una estrategia interesante. El propio Bill Campbell dice que ok, pues no es así como que vaya a romperte o cambiar algo de forma muy significativa. Pero en algunas personas puede incluso, como en tu caso, Luisa, ser contraproducente. Entonces, no podemos solo basarnos en la ciencia, en los papers, porque también la práctica basada en la evidencia también es la propia experiencia. Y es difícil, te digo, no hay una sola recomendación. Creo que una muy buena estrategia es eso de comidas por convivencia, porque implica dinamismo, implica que la persona sigue con su vida. Solo que ahí la mentalidad del atleta es, no, yo no necesito eso, porque yo soy disciplinado y por supuesto que se entiende. Vaya, el podcast se llama Gym Rats, por supuesto que se entiende. pero es más que otra cosa estrategia. Por ejemplo, si te vas a ver a los culturistas pues, ya con muchísimos años como Jeff Alberts, se la llevan muy calmada. Por ejemplo, haciendo refeeds periódicos, si se van de vacaciones conviviendo con la familia y quitándole un poquito a su preparación y dándole un poquito más a su familia, ese ir y venir, ese dinamismo,
pero eso pues solamente con los años. Y algo de lo que podemos nosotros tomar de todo ese rollo es justamente lo que a mi parecer fue excelente la serie de decisiones que tomaron tanto Luisa como Fer. De primero, mantener la calma. Ok, ya había sucedido esto, no vamos a compensar, no nos vamos a matar en el cardio, porque a pesar de que esa es la tradición pues, en el culturismo, digamos, nacional, realmente, ¿por qué la risa, Luisa? Ya te había pasado algo así, ¿verdad? Se me hace que sí. Cuenta un poquillo si quieres ahorita. Se me hace que sí, se me hace que sí. Sí, una vez. De ese tipo de como compensaciones. De atracones. Y después compensar. No, es que mira, no fue tan atracón porque no pude. Ahí sí de plano no pude, porque antes trabajaba en la sierra. Entonces sí estaba precompetencia, pero faltaban muchas semanas. Ahí no hay Oxxos, no hay tiendas, no hay nada. La única ¿Y por qué comida por qué te llegó el atracón muchas semanas antes? Creo que ahí está un punto clave, otro. Es que igual, o sea, es que yo siento que como ahorita dije, o sea, si yo meto en mi boca algo dulce, algo que no está dentro de, como que le estoy dando luz verde a que puedo comer, o sea, ya lo comiste, ya lo probaste, entonces se activa, yo digo, mi chip de gorda. Entonces, por eso cuando el día de mi cumpleaños, de que una mordida al pastel, y yo así de que no, aunque no te lo comas, yo no, o sea, porque sé que si siento el azúcar, o sea, automáticamente como que me activo. Entonces, yo me conozco y sé que desencadena de que voy a querer y voy a querer. Entonces, el día que estaba en la sierra, me regalaron un conejito, un chocolate, y le arranqué las orejitas. Y ahí fue me lo comí y entonces de que quería comer, o sea, quiero comer, pero nada más traía la comida pues de la semana. Tenía mis Aerops de Walden Farm sin calorías, claro que los agarraba y les daba traguitos, o sea, porque yo quería cosas con azúcar. Total, único con azúcar tenía coco rallado. Y fue lo que empecé a comer mi coco rallado porque era lo único que tenía. Y párale porque ya no tenía que comer. Entonces, desde entonces dije, no puedo meter nada en mi boca que no esté dentro del plan, ni menos chocolate o menos azúcar extra, porque se prende mi chip de gorda. Por eso. Y puedo poner en este... No, sigue. Y puedo, no sé si justificarme o un punto a mi favor, de que cuando pasó, pues sí estaba, digamos que tenía síntomas premenstruales, que te comentaba, que siento que ya me va a bajar y siento que me va a bajar. Entonces, a lo mejor le echo la culpa a eso. No, y es totalmente entendible, o sea, es algo normal y eso es otra cosa que le comenté a Dani, le digo, pues su periodo está próximo, o sea, y me decía Dani, pues que su periodo está próximo, más allá de ser algo malo, es todo lo positivo, o sea, quiere decir que las hormonas femeninas no tuvo amenorrea y digamos que el atracón ya no es justificable por lo malo de la preparación porque, no sé, agreguemos tuvo una amenorrea, tuvo pérdida de cabello, tuvo mucho acné, o sea, un desmadre con sus hormonas y luego un atracón. Es como que empiezas a enlazar todo y todo estaba mal. En este caso a lo mejor falló mucho el aspecto psicológico y agrégale que posiblemente venía su periodo. Entonces es algo a considerar que a lo mejor otras chicas sufrieron atracones o trastornos de la conducta alimentaria y aparte tenían amenorrea y aparte tenían efectos secundarios ya sea por fármacos, por la mera preparación y por muchas otras cosas más. Y sí recuerdo que me comentaste que estaba cerca de su periodo. Lo primero que pensé, qué increíble, qué bien, me da mucho gusto que así sea, siendo que está a 3 días y que esté cerca de su periodo, wow. Más bien lo que uno esperaría es, no, pues desde hace ya una semana, no sé, no ha tenido sus últimos ciclos desde ya amenorrea, lo que sea, ¿no? Desde hace X tiempo. Entonces eso es una señal espectacular de que el déficit a lo largo de los meses pues no ha sido tan agresivo y solo ha sido agresivo cuando tiene que serlo, cuando pues ya hay que rascar los últimos kilogramos. Y sí, es bien complicado porque por un lado está la identidad y la mentalidad del fisicoculturismo, que pues creo que aquí pues los 4 presentes, creo que más Luisa es más warrior que todos. Nos gusta eso, nos gusta
a lo que vamos y no nos vamos a salir de aquí porque ese es nuestro objetivo y porque así me lo he planteado, esa mentalidad con la cual nos identificamos muchísimo. Pero a la vez de eso, sí, cierto grado de flexibilidad, que no me refiero a poder meter, no sé, pop tarts o meter gancitos, no, me refiero a flexibilidad en tanto a que no siempre nuestros macros y nuestras calorías van a estar así como que al gramo, al hilo. En algunas ocasiones puede fluctuar y realmente no hay ningún problema, porque nuestro cuerpo no es como que tenga un contador. Eso estaría espectacular, que tuviéramos, no sé, por aquí un contadorcito que nos diga cuántas calorías llevamos, nosotros planteamos nuestro objetivo y súper, ¿no? Pero nuestro cuerpo realmente no sabe de eso, ni sabe que te pasaste 200 kilocalorías, que te faltaron 10 gramos de proteína. Es más bien a largo plazo, ¿qué sucede? ¿Cuál es la tendencia? Y mientras estemos en un déficit, así sea que tuvimos un episodio en el cual consumimos 2000 kilocalorías adicionales, pero por meses hemos estado en un déficit, no va a existir un problema a nivel fisiológico. En donde sí necesitamos ser muy cuidadosos es en el aspecto psicológico y en el aspecto de la narrativa que estamos dando tanto a nosotros mismos como a las personas con las cuales trabajamos. No sé si me explico con eso, que fue donde cuando estuvimos platicando fue donde hicimos un poquito más de énfasis con una disculpa, Luisa, estuvimos platicando de ti. Le pregunté, oye, ¿cómo está ella? ¿Cómo se siente? Bla, bla, bla. Y pues que sí, que estabas a 3 días, todo ese asunto. Y pues sí, también se entiende que es una inversión, ¿no? Ya 3 días no vas a decir, no, pues ahí muere. Nah, por supuesto que no. Inversión de todos tipos, de tiempo, esfuerzo y dinero. Y también, ¿cuál sería la narrativa a dar del resultado de esa competencia? Porque, oye, si ya vienes un cierto grado ahí como de, llamémosle susceptibilidad por el episodio, que no sé, a lo mejor el lugar que obtuvieras en esa competencia fuera así como que pum, otro golpe, que no fue el caso, fue todo lo contrario y muchísimas felicidades de nuevo. Pero eso también habría que considerarse. Entonces, por eso no es tan fácil como que decidir si comidas trampa, comidas libres, todo ese asunto. Y creo que es algo importante de, no sé si me escucho ahí, me estoy trabando. Sí, te escuchas. Que es algo importante de estar listos a tiempo y no confundir la grasa con el agua muchas veces del atleta. O sea, muchas veces, no sé, hubo un otro atleta que haya sucedido un atracón y que, como lo menciona Dani, haya quedado en último lugar, que cómo va a pensar ese atleta, o sea, se va a frustrar demasiado. Sí, claro. Y no me quiero ni imaginar ese caso porque es algo, pues sí, delicado, y que al final te hace sentir como insuficiente, indisciplinado, ya no eres un guerrero, ya no eres un culturista de los de antes que hacía todo al pie de la letra. Y pues no, pues creo que cambiar esa narrativa es clave. Y si lo unimos con lo que le preguntaba a Luisa, que por qué le llegó aquel atracón de hace unos años en ese tiempo, es porque a lo mejor la preparación fue como las de siempre, es como que inicias a 2 semanas, pero inicias con las 1400, o sea, no terminas con ellas, sino inicias desde el primer día con esas y ve tú a saber en cuántas va a acabar y con cuánto cardio. Entonces, los atracones no hay que normalizarlos, pero van a ser demasiado normales en las típicas preparaciones de toda la vida, todo culturista. Por eso el culturista tiene la peor relación que existe con los alimentos, a consecuencia de malas prácticas que hacen los coaches por hacerlos sentir guerreros al final del día. Creo que la narrativa debe de cambiar. Si eres un guerrero, pero eres un guerrero inteligente, un guerrero que sabe a lo que se va a meter, que sabe que va a acabar ese proceso y que sabe que es normal que ocurra cierta hambre, que ocurra cierto antojo, pero también puede ser inteligente con decir, ok, pues si tengo mucha grasa que perder, no le voy a hablar a mi coach en 12 semanas. Posiblemente aprendo más del culturismo y me preparo con más tiempo, tengo mejor relación con los alimentos, asisto al psicólogo si es que ya he padecido de algún trastorno de ese tipo y lo hablo. También aviso de que ya haya ocurrido ese tipo de detalles. Sí, creo que es algo bastante, pues yo considero que sigue siendo muy común. Digo, ahorita lo mencionamos, ¿no? Estas al final de cuentas son narrativas que se crean porque muy probablemente aquellos bodybuilders
de antes o aquellos que se preparaban como antes, muy probablemente igual hayan tenido estos episodios. Única y sencillamente es que tal vez no se dijeron, es que simplemente tal vez el lograr algo, un objetivo en específico, en una competencia o lo que sea, borra todo lo demás, ¿no? Y nada más se pinta como eso. Entonces creo que ahí debemos tener pues mucho en cuenta eso, ¿no? Y al final de cuentas invertir, porque es eso, invertir tiempo en tal vez ahorita antes de afinar no sé, en el caso de que quieras entrar a una preparación y lo demás y entrar en querer competir. Yo siempre he dicho que es importante siempre dedicarle tiempo a mejorar eso, a mejorar tu relación con la comida, a ver cómo estás psicológicamente en ese aspecto, ¿no? Y como lo mencionan, eres un guerrero que se va a preparar para enfrentar una verdadera batalla, ¿no? Y creo que ahí es donde realmente es la primera confrontación, ¿no? Creo que al final de cuentas es complejo porque no es algo común que todavía se vea, ¿no? El hecho de decir, oye, pues mira, primero vamos a ver qué show, cómo te va con los alimentos, cómo estás psicológicamente hablando, tal vez si no estás de lo mejor, no sería de lo mejor iniciar ahorita mismo una preparación, o sea, tener como que ese entendimiento respecto a qué podría suceder en alguna persona que quiere iniciar una preparación es bastante importante, ¿no? Y igual mencionando, regresando a lo que mencionaba, ¿no? De ok, ya está a 3 días y nada, y regresando igual a lo que comenté respecto al parche, ¿no? Al final de cuentas es un parche, si estás a 3 días, es un parche que te va a funcionar, o sea, simplemente sigue, o sea, ya estás a nada, únicamente sigue, y ahorita, incluso igual podríamos empezar a platicar un poquitín de eso, del abordaje posterior a, ¿no? O sea, cómo es la visión ahora en cuanto a las competencias tal vez que quieras hacer, Luisa, igual Fer, cómo abordar esta situación respecto a lo demás, cuáles son los pasos a tomar ahorita, pues que ya, como lo mencionamos, ¿no? Vienes aterrizando, vienes saliendo de la competencia, ya llegaste a ese punto físico bastante bueno. Ahorita, ¿cuáles pues serían los siguientes pasos, los siguientes escalones? Luisa, ¿y qué tienes en mente? O más bien, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué pensaste después totalmente. Es que cuando, pues primero sí, pues realmente sí me terapió, o sea, sí me mandó mis cartas de que leí y luego sí dije, güey, o sea, entonces estoy mal, o sea, sí dije, pues estoy mal, entonces sí tengo un problema psicológico y empecé a pensar mal, o sea, de que, pues no, entonces pues ya no voy a poder competir porque me voy a tener que tratar. Real sí se me vino el pensamiento de que porque yo quería ir a la de Pittsburgh, entonces me dijo, es que no tienes un problema y te tienes que atender, o sea, no podemos seguir otra preparación si sigues con eso. Y tienes que platicarlo y tienes que pedir ayuda. Primero, le comenté a mi hija y luego ya cuando íbamos en el avión a Guadalajara, me dijo, mamá, es que ¿qué tienes? Le dije, no, es que pasó eso, y le empecé a platicar. Le dije, pero pues es que nunca lo hago, o sea, es como que no es como que algo normal para mí, que diga, pues es ya algo, se me fue la palabra. Cotidiano. Entonces le dije, ¿fue por qué? Le dije, pues no sé, o sea, como te dije, sí, se me fue, o sea, fue una pendejada realmente. Entonces dije, pues si necesito terapia, le dije, pues sí, porque me gusta estar en este medio y pues si tengo planes a futuro y si quiero seguir compitiendo y pues, la neta, o sea, yo quiero una pro card, entonces sí, pues sí, voy a hacerlo todo lo que esté en mis manos para poder continuar. Y es que ahí el culturista deja a un lado siempre la salud mental. O sea, siempre, como lo decía Dani, y es algo demasiado cierto, que detrás de un emoji o de un meme que subimos a Instagram o a Facebook se ocultan demasiadas verdades. Y justo ese día Luisa subió una foto que decía, no sé si quiero que me arrastre un tren o si tomarme 10 litros de café o si un shot de tequila o si dormir 20 y tantas horas. Y yo me recordó a Daniel de que, wow, detrás de ese meme, Luisa sí está pensando en que algo no va bien en ese momento porque fue ese día. Entonces, ojo, competidores, para aquellos que suben memes chistosos sobre depresión, sobre ansiedad, acudan a terapia a tiempo, porque no es un meme, o sea, es algo que debe ser tratado. Y lo primero que le dije a Luisa es háblalo, o sea, con quien quieras, pero dilo. Y es el primer paso para aceptar que hay algo ahí, hablarlo simplemente. Y ya con hablarlo te aclarece la mente de muchas cosas. Por ejemplo, Luisa, oye, es que yo no soy así como tal, o sea, no
no soy de tener atracones, entonces a lo mejor no es como tal algo patológico, es algo que momentáneamente sucedió y no está cursando por ello mucho tiempo, entonces ahí descartamos como tal la alarma de decir, no, corre, ve y porque ya estás muy mal, ¿no? Ya lo habló y aclaró un poco sus ideas. No sé, ahí Daniel, ¿tú qué opinas al respecto? Me vuela la cabeza. Porque sí, redes de verdad es una cosa bien extraña. Y luego espero no se malinterprete, así como que nos tomemos demasiado en serio los memes. O que, no, por supuesto que no. Pero sí a veces hay cosas que es difícil aceptar y mencionar, y el hacerlo a través de un meme de algo de aparente humor es más fácil, como que algo nos ayuda a liberar un poquito, sean memes depresivos, de que es muy común en gente joven, desafortunadamente. Algo hay ahí, sin lugar a dudas, algún grado de malestar, que no quiere decir que seamos enfermos mentales todos y que ya todo está perdido y ay, pobre de mí. En absoluto, no se malinterprete que vamos a subir videos llorando de cómo sufrimos, no, en absoluto, no, para nada. Pero sí quiere decir que si hay un grado de malestar, necesitamos atenderlo. ¿Y por qué necesitamos atenderlo? Porque tenemos objetivos y no vamos a dejar que ese malestar nos impida llegar a nuestros objetivos. Esa es la idea, como totalmente. Que, por ejemplo, si tu coche trae un ruido, pues lo puedes ignorar y al rato te salió bien caro el chistecito, ¿no? Pero si ya lo atiendes y fue cualquier cosilla y lo atendiste a tiempo, pues quedó bien, ¿no? Sí, más o menos esa es la idea. Y ese ruido lo podemos taponear, pues no sé, subiéndole a la música, platicando más fuerte, cualquier cosa que haga ruido, que tape eso que está ahí, pero que está. Y algo de introspección que nos compartiste, Luisa, que creo que fue súper valioso, es que realmente tú no eres así. No es como que tengas episodios a cada rato, no, pero sucedió uno muy cerca de tu competencia. Y pues bueno, ya lo hemos estado discutiendo y mucho de eso, parte de lo fisiológico. Pero oye, vas por tu Pro Card y estoy muy seguro que la vas a obtener. Y para llegar a eso y llegar íntegra, pues necesitas estar bien de todos. Necesitamos estar bien en todos los sentidos. Esa es la importancia de comprender pues, la parte más nerda, ¿no? Lo fisiológico, de oye, ¿qué pasa con un atracón en términos de ganancia de grasa? ¿Por qué pasan? ¿Qué pasa con el ciclo menstrual? ¿Qué puedo esperar en este proceso? ¿Hay algo mal en mí cuando tengo esa hambre tan exorbitante? No hay nada de malo, es simplemente fisiología pura y dura. Y sí hay que atender también ese aspecto de justamente la salud mental, porque pues vaya que el culturismo es duro, porque siempre estamos buscando modificar algo, ganar o subir, mantener, nunca, pero siempre estamos tratando de empujar más allá, ¿no? Pues creo que sí necesitamos estar fuertes para eso. Es como, ya para terminar esa idea, es como una persona que no es suficientemente fuerte para someterse a una cirugía, ¿qué va a pasar? Pues no la libra, ¿no? Pero si una persona es suficientemente fuerte, tiene los recursos, me refiero a nivel personal y a nivel de su salud, pues sobrevive a la cirugía y sigue su vida como si nada. Esa es la importancia de considerar no solo la narrativa del culturismo, de ser guerreros, porque sí se trata de eso, pero saber escoger las batallas. También hay consejos ya como para concluir un poco o aprendizajes incluso de mí como coach hacia ustedes que son coaches, los que nos están oyendo o que son atletas. Un punto muy importante que les puede evitar un atracón primero y sobre todo es entender el proceso, entender a lo que se meten, las consecuencias que tiene, aferrarse pero demasiado a sus objetivos, demasiado. O sea, un pro no es pro por casualidad, créanme, o alguien que está en el top no está en el top por mera decisión. Que pasas hambre, ahí sí entra la frase de que, güey, aguántate, o sea, no hay de otra. O sea, ya en puntos así es cuando la ciencia sí nos puede ayudar, pero también el aspecto mental, si quieres algo como las películas, ve y alcánzalo y calde como quieras, pero disciplínate, esa es una. La otra, no compre nada que saben que se van a comer antes de competir. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar. No vayan a la tienda y compren miles de dulces si saben que el enemigo va a estar en casa. Es como el que fuma y ya no quiere dejar de fumar y compra cigarros.
sea, no lo hagan por su bien, acaben su objetivo. Les va a saber muy bien, que la comida les va a saber todavía mejor cuando lo logran, pero no les va a saber tan mejor cuando saben que hubo ahí algunos inconvenientes durante y llegué y pues me ganaron otros 10, pero bueno, pues bueno, así de mediocre va a ser el resultado al final. Que no sé si se escuche duro eso, pero bueno, así es. Y el abordaje que hice con Luis ahorita, que le acabo de enviar su plan, es ponerle frijoles en la dieta, aunque va a competir otra vez, ya lo hablamos, pero yo lo que dije, ¿sabes qué? Si no queremos que vuelva a suceder, son alimentos. Ella está consumiendo yogur en la Peak Week. No sé si para mí no es nuevo, pero hay muchos culturistas que solo comen tilapia, que viven, Sí. o sea, así. Lácteos, bro, te vas a inflamar, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, el abordaje es ver de dónde está la raíz del problema. Evidentemente aumentamos las calorías, pero añadimos alimentos más variados en la alimentación que aún así van a terminar generando un déficit, no te van a sacar del mismo. O sea, solamente hay que ser inteligentes en ese aspecto y cambiar la estrategia. O sea, si está muy cuadrada la dieta, hacerla más flexible, cambiar la narrativa, como dice Dani, hablar con el atleta, poner manos a la obra por ejemplo, con el test que hice para que no vuelva a suceder con alguno otro. Y eso creo que es algo muy valioso que pues, por ahí pueden tener. Perfecto, pues igual ahí para agregarle un poquito respecto a esto, pues sí, no creo que invertir tiempo en ver este tipo de problemas, de circunstancias que pueden surgir, ¿no? Y rascarle un poquito más a la raíz, ver dónde está, como lo menciona Fer, el problema actual y tratar, pues nada, o sea, trabajar sobre eso. Y igual mencionando respecto al objetivo bastante sólido que mencionaste, ¿no, Luisa? De conseguir la ProCat, la verdad creo que eso es algo demasiado cabrón, como lo mencionamos. Yo definitivamente coincido, o sea, sí tienes que tener una mentalidad, una aferración hacia lo que quieres para llegar a esos objetivos totalmente. Y qué bueno que tengas también al mismo tiempo la conciencia para decir, ok, quiero mi ProCard, pero no quiero dejar todo por mi ProCard, ¿no? O sea, quieres tu ProCard, pero al mismo tiempo, pues quieres estar tranquila con tu familia, tu trabajo y lo demás, ¿no? Como lo mencionamos, la vida sigue, o sea, la competencia pasa, pero la vida sigue. Y yo creo que eso es algo que debemos plantearnos muchas veces para, digo, aquellos que quieran entrar ya más específico en el mundo del culturismo desde la perspectiva de atletas, ¿no? O sea, tener y empezar a buscar esas narrativas, no querer ser pro en 2 años, ¿no? O en 1 año, ¿no? Entender que esto es una lucha de bastante tiempo, décadas, me atrevería a decir. Entonces, ya al final de cuentas, ¿no? Entender el proceso, que igual ya lo habían mencionado, creo que da paso a que disfrutes todo lo que tienes por delante, da paso igual a que aprendas muchísimo, ¿no? O sea, muchísimo, tal vez ni siquiera estabas metido en ningún tipo de este tema, pero el simple hecho de ser atleta y decir, ok, voy a empezar con mi coach y acercarte a todo este tipo de temas, te va a dejar un aprendizaje brutal, ¿no? Y creo que eso es realmente algo que igual podríamos considerar como un valor oculto, tal vez, ¿no? Detrás de una preparación, ¿no? De ver, sumergirte más respecto a todos estos temas y salir, pues, al final de cuentas con eso, ¿no? ¿Sí, Fer? Y muchos no saben, pero o sea, Luis ha entrenado la mitad de la semana literal en un cuarto, o sea, en un cuarto con una barra y discos, o sea, solamente 2-3 días entrenaba al gimnasio. Y eso es algo que yo veo que suben historias llorando, o sea, cada quien sus problemas, pero, o sea, el culturismo sí se sufre, pero tampoco nos contemos la narrativa de que se sufre tanto, y si vas a sufrir, no te prepares. O de que es sufrir obligatorio todo el tiempo, ¿no? Creo que eso es lo que muchas veces se vende, ¿no? Como desde el día 1 a sufrir, siempre, ¿no? Creo que buscar esas narrativas que ya habíamos platicado, pues creo que son, al final de cuentas, muy interesantes para buscar ser sustentables en el deporte, sobre todo. Entonces, Luisa, no sé si quieras agregar un poquito más, digo, respecto a esto ya para ir cerrando el episodio. No, pues, nada que nada, agradecerle a Fernando, porque los tratos que ha tenido hacia mí, o sea, me dieron la apertura realmente para poderle tener la confianza y poder, pues, decirle lo que pasaba o realmente lo que hice, el tiempo que ha dedicado conmigo, sus atenciones. Entonces, pues la relación atleta-coach, o sea, siento que está bien,
O sea, de que sí, a veces sí me regañaba de que los ejercicios y, no sé, de los dips que a veces usaba, pero está la confianza. O sea, me imagino que si hubiera sido diferente, pues ni lo hubiera dicho, lo hubiera ocultado y a lo mejor yo me hubiera modificado mi dieta o sabrá Dios qué hubiera hecho. Pero la apertura que tenemos, que hay, o sea, es muy buena. Perfecto, pues nada, creo que al final de cuentas llegamos a muy buenas conclusiones, digo, en este episodio. Yo creo que abro un nuevo link, ¿sale? Para que no nos interrumpa la mitad, porque ya casi se va a acabar el tiempo. Entonces, ahorita les mando uno más, ya nada más para ahora sí cerrar completamente y las recomendaciones de esta semana, porque esas no se pueden ir. Entonces, ahorita... Sí. Ve buscando una canción, Luisa. Pues nada, creo que ya podemos pasar pues a las conclusiones, digo, respecto a esto. Algo que a mí me gustaría ya dejar por último es nada, ¿no? Es ver todo esto. A mí la verdad me da mucho gusto, o sea, ver y platicar respecto a estos temas, a estas perspectivas, por decirlo así, que son más comunes, o sea, que son más de a pie, ¿no? Porque a veces vemos mucho el culturismo como algo de, no, es que la disciplina es 100% y nunca falla, ni tas, es algo que a mí me tocó vivir muchísimo. Y ahorita creo que tenemos redes, podemos mucho aprovechar para poder platicar de estos temas, para platicar realmente qué pasa en ese tipo de situaciones. Y ponerlos ahí, ¿no? Creo que a mí la verdad me da mucho gusto el hecho de poder aquí, digo, 100% agradecido con Luisa y con Fer que hayan tenido la apertura de contarnos el caso al 100%, realmente les agradezco de corazón, así como también el tiempo. Entonces, pues nada, Dani, Fer, ¿quieren agregar algo más? El agradecimiento a Luisa, muchísimas gracias por tu tiempo y de nuevo muchísimas felicidades. Gracias. Gracias a ti, siempre da muchísimo gusto. Pues cuando uno... Por ejemplo, Fer, que me comentó y yo estaba enterado de toda la situación y ver que a pesar de todo ese asunto se fue y no solo se fue, sino que hubo un gran éxito al respecto. Totalmente. Sí me vuelve a la cabeza estar como que viendo esa parte un poquito más desde adentro y ahorita poder platicar contigo, Luisa, y que nos compartas y tener esa apertura y para todas las personas que nos lleguen a escuchar, que se lleguen a relacionar con este tipo de situaciones y de narrativas que luego nos contamos. Eso es para mí lo más gratificante. Así que, de nuevo, mil gracias, Luisa, por tu tiempo y un gustazo poder platicar contigo. Tu conclusión, Luisa, vuelve a pasar. ¿Qué manos a la obra? ¿Qué piensas? ¿Qué le recomiendas a la gente, a las amigas tuyas competidoras que están allá afuera? ¿Qué mensaje tú dices? Quiero que se lleven esto a casa. Pues... que si les llegara a pasar, pues sí, que lo comenten con quien más confianza le tengan. Y pues sí, o sea, no es algo normal. No con el taquero. No. Entonces, pues, que siempre tengan en la mente esos objetivos, pero que no pierdan el piso por llegar al objetivo, descuidarse uno. O sea, también, como yo les comentaba, o sea, primero está mi persona, primero estoy yo, antes de que nada. O sea, si hay algo mal, pues sí, detente a pensar y analizar que si realmente vas por un buen camino o te tienes que totalmente detener y buscar ayuda extra. Porque cuántas conductas no vemos ahí, Luisa, en redes de muchas competidoras que de verdad que están sufriendo, o sea, a mí me impresiona la cantidad de sufrimiento que veo, que digo, ya para, o sea, ya detente ahí, ya no sigas, porque hasta a mí me duele, o sea, me pegas el dolor de que se suben en historias que ya ni ganas tienen de ir a entrenar, que el culturismo se les hace horrible, que ya no aguantan a X o a Y persona. Y digo, si ese es el culturismo que quieres por 20 años, pues yo zafo, o sea, no, yo no quiero estar ahí. Entonces, pues bueno, es algo grave por ahí. Pues bueno, creo que aquí vamos a cerrar el episodio. Pues nada, creo que pasemos un poquito a las recomendaciones musicales. Claro que sí, de cada episodio una recomendación se deja. Si quieren, yo empiezo. Yo quería recomendar que justamente la canción que acabo de subir a mis historias, que me gusta mucho, que queda exactamente para el día, que se llama Cada Martes, de División Minúscula. Ahí si alguien lo ha escuchado, está muy, muy, muy chingona la rola. Igual, pues ahí no se olviden de etiquetarnos. Igual ahí con las historias y las canciones realmente se valora. Es algo muy chingón y satisfactorio que haya personas que se avienten las recomendaciones. Entonces, quien guste pasar. Luisa, por favor, ¿qué recomendación le dejas a los Gym Rats? Me gusta mucho la de Somos Instantes de Calocho. Esa está bonita. Ok. Perfecto. Yo entreno bien random, o sea, no es de que por mi dos música. Entonces,
Está padre esa. Perfecto, muchísimas gracias por tu recomendación. Fer, Dani, ¿qué nos traen? ¿Qué joyas nos traen estos señorones? A ver, échenlas. ¿Qué será bueno? A ver, Dani. Bueno, pues siguiendo la Tendencias, ¿no? Sí, creo que la tendencia de los últimos dos muchachones. Háganse un favor y por favor escuchen la cartera del señor Larry Harlow de la orquesta Harlow, la Fania All Stars. Salsa vieja, salsa para señores conocedores. Revisen ese solo de piano, por favor, y cómo entra después la orquesta. Santo Cristo, qué chulada. Muy bien. Yo, pues ya saben, no sé qué día voy a dejar de recomendar algo que suene un corridón bélico, que suene bélico. No, pero esta vez no me voy a ir tan bélico, voy a irme más romántico. Ok. Suena algo así como Le hace falta un beso del Chapo de Sinaloa. También mismo me la voy a chutar, claro que sí. Ok. Una canción muy, muy buena. Es muy buena. Perfecto. Nada, una vez más agradecer muchísimo a todos, a Luisa sobre todo con el tiempo que nos damos aquí para platicar, para grabar. Y pues nada, a los Gym Rats no me queda más que decirles que muchísimas gracias por aventarse el episodio. Si están escuchando en Spotify, dense una vuelta por YouTube. Si están escuchando en YouTube, igual dense una vuelta por Spotify. Si no me equivoco, Fer, tú vas a subir video, ¿verdad? Respecto a todo esto de la preparación. Este episodio se va a estar subiendo el domingo. Entonces, si están escuchando este episodio, ya sea el domingo, si en caso de que el domingo, pues mañana no se olviden pasarse por el canal de Fer, que igual ya tiene su canal en donde sube preparaciones respecto a los atletas que va llevando. Está bastante bueno. Está en la página igual aquí del canal como canal recomendado, tanto el canal de Fer como el canal de Dani, ¿sale? Para que vayan ahí, se den una vuelta, se suscriban, igual chequen todo lo que suben. Y pues nada, dejo redes sociales igual de Luisa para que vayan a seguirla ahí, a Insta, igual de Fer y de Dani, lo dejo todo en la descripción. Y pues nada, esto sería todo. Nos estamos viendo el próximo viernes. Igual muchas gracias a los que siguen puntuando porque el podcast sigue con 5 estrellitas en Spotify. Entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo episodio. Bye. Adiós.